Hoy en Conscientemente Plus seguimos con nuestra serie donde analizamos las habilidades socioemocionales necesarias para la vida. Y particularmente hoy nos vamos a preguntar cómo están esas capacidades socioemocionales en América Latina y el Caribe respecto de la demanda que hacen las empresas, las instituciones educativas, cómo están para responder a los retos que nos plantea el siglo XXI respecto de las capacidades para la vida. Y para eso tenemos tres invitados muy especiales. Tenemos a Gabriel, a Tavo y a Sol. Y con cada uno de ellos vamos a conversar un aspecto que nos va a ilustrar muchísimo y que le va a ayudar a usted a entender el momento actual que requiere. Quédese con nosotros. Vamos a iniciar nuestro primer bloque con Gabriel Henao. Gabriel, bienvenido. Gracias, Elvis. ¿Cómo estás? Con un mundo de preguntas, y quiero iniciar con alguna que puede ser muy importante para quienes nos están viendo. Y es que dentro del conjunto de capacidades socioemocionales, quizá hay algunas que son muy importantes y tal vez una que sea estrella. ¿Qué piensas de eso? Sí, Hermis. Mira, recientemente hubo un estudio que se hizo con varias personas de América Latina, en donde uno de los común denominador que hubo fue el trabajo en equipo. Esa es una de las capacidades transversales o socioemocionales que dices que ayudan y aportan mucho en cualquier estamento, pero esa no es la única. Igual también vimos que como en segundo lugar estaba la comunicación efectiva. Ese es un tema fundamental, que lamentablemente no estamos capacitados y no nos han dado la formación como tal para poder desarrollarnos en un ámbito diferente en el que nosotros estemos. Son capacidades fundamentales para la vida: trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de conflictos y pensamiento crítico. Pero Gabriel, sí. Tengo información de una investigación que hizo en el 2017 la OCDE para América Latina y Flores y Melguizo en el 2018 respecto de la brecha de capacidades para América Latina y el Caribe, y francamente es desalentadora. Sí. Porque nos dice, quiero leer la conclusión, es que en América Latina y el Caribe es la región con la mayor brecha de capacidades del mundo, de tal forma que 4 de cada 10 firmas o empresas declaran tener problemas para conseguir personas con las capacidades que necesitan. ¿Tú qué piensas de eso, Gabriel? Sí, Hermis, es aterrador, y en un capítulo anterior que conversamos del tema, la brecha está grande y nos está dando y nos está mostrando que lo que tenemos y lo que podemos dar no se muestra como tal, y hay necesidades que no se están cubriendo desde la parte de formación en cada una de las personas, a título profesional y técnico. Pero mira, o sea, de todas formas, en lo que dijiste, encontramos en ese año, 2017, la IBM hizo unas contrataciones. El 15% de los empleados los tuvieron sin ningún diploma. Increíble. Permíteme, te interrumpo ahí, Gabriel, para que nos amplíes eso tan valioso, porque justamente en los cambios actuales parece ser que el diploma no es lo esencial, ¿sí? Digamos, el diploma no dice que se sabe, pero no tener el diploma tampoco dice que uno no es capaz de hacer eso. Entonces eso es lo que pasó en el 2017 en IBM. Mira, en IBM ocurrió eso, y lo hizo Google, Apple, Netflix, o sea, una cantidad de esta magnitud de empresas donde hicieron contrataciones para gente que no tuviera diploma. ¿Y que están privilegiando ellos más allá del diploma? Están entonces, buscando, Gabriel? ¿qué es? Esas capacidades transversales o socioemocionales, como decías ahora al inicio de esta conversación, porque la verdad, eso es muy importante. Mira, cuando yo hago una selección de personal, cuando hacemos selección de personal, sí, te cuento, Hermis, yo no miro la hoja de vida para saber de dónde viene, qué universidad, qué fue lo que estudió, sino que básicamente me centro en la persona,
en el ser, que es lo que estamos olvidando, y sé que con estas entidades que están haciéndolo, no te parezca raro que aquí en Latinoamérica ya estemos empezando con eso. Ya iniciamos nosotros en la selección de personal mirando ese tipo de capacidades que son las que deben formar a una persona más y nos muestra qué deseos tienen para realizar. Entonces, Gabriel, como para concluir este primer bloque, digamos que nuestros jóvenes, hombres y mujeres en América Latina y el Caribe, no solamente han de pensar en el título técnico, tecnológico o profesional, sino que hay que comenzar a pensar en que también hay que certificarse, hay que aprender estas habilidades importantísimas para la vida. O sea, que juntamente con el título necesito ser capaz de trabajar en equipo, por ejemplo. Así es, sí. Hermes. Qué vaina, pero yo tengo que mostrarte la tristeza que me da ver que en las formaciones de las instituciones educativas nuestras no le dan esa fuerza y esa importancia a ese tipo de formación. ¿Cómo es esas capacidades? O sea, la parte técnica, tenemos excelentes profesionales a nivel profesional, tecnológico, donde podemos una cantidad de cosas que les ayudan, pero dejan a un lado lo otro. Sobre todo, Gabriel, posiblemente es relativamente fácil conseguirse a una persona con un diploma. Sí, claro que sí. Pero mucho más difícil conseguirse una persona con pensamiento crítico, creatividad. Creativos, que tengan liderazgo, Ajá, que tengan esa comunicación, sí, que sean perseverantes. En el capítulo inicial, cuando hablábamos, Sol decía de la perseverancia, la importancia que tiene. Hoy, en este momento, los empresarios están mirando y analizando estas que les estamos hablando y otras muchas más, pero básicamente enfocándose en el tema de perseverancia, trabajo en equipo y comunicación efectiva. Exactamente, Gabriel, muchísimas gracias. Entonces ya sabemos, conjuntamente con los títulos, las capacidades socioemocionales, siendo estrella, trabajo en equipo. Así es, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Estamos en nuestro segundo bloque de Conscientemente Plus y tenemos a un invitado muy especial, a Tao García. Tao, bienvenido. Muchas gracias, Hermes. Tao, frente a los retos que plantea la cuarta revolución industrial, que seguramente implica cambios vertiginosos, es importante preguntarnos cómo está el sistema educativo para responder a los retos y desafíos que significa esta cuarta revolución industrial versus la necesidad de capacitar en capacidades socioemocionales. Bueno, por empezar, el futuro es escenario donde los robots harían nuestro trabajo, donde las casas son inteligentes, ya está aquí. Y hay planteamientos sobre la mesa sobre si los habitantes de América Latina están preparados o no para enfrentar ese escenario, sobre si el sistema educativo los está dotando de las herramientas necesarias para desenvolverse en este escenario. El Banco Interamericano de Desarrollo, en su última publicación que lleva por nombre El futuro ya está aquí, hace una encuesta a los habitantes de América Latina, con mayor participación de México, Argentina y Colombia. Y estos habitantes expresaban que más que habilidades cognitivas como saber leer y escribir, lo que necesitaban era capacidades socioemocionales. Ahora bien, el sistema educativo no le da el protagonismo necesario a las capacidades socioemocionales. Los estudiantes se están aburriendo en las aulas de clases. En las pruebas internacionales, América Latina está ocupando los últimos puestos, además de que no es pertinente. Correcto, y justamente la conclusión es que el sistema educativo no está respondiendo a los retos del siglo XXI, está atrás completamente, ¿sí? Y en capacidades socioemocionales ni se diga, no es el centro ni lo más importante. ¿Qué opinas de lo que se dice en los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que plantean que las capacidades socioemocionales son tan importantes para la vida que la manera como enfrentamos el presente y el futuro depende de la calidad y del conjunto de capacidades socioemocionales que tengamos? La educación hoy en día debe formar individuos capaces de enfrentar los retos que trae en sí cambios en nuestros entornos.
Y las herramientas necesarias para enfrentar estos retos y hacerlo bien son las capacidades socioemocionales. Por eso la educación debe darle mayor protagonismo o el protagonismo necesario a esas capacidades socioemocionales. Tao, seguramente si los chicos y chicas en las instituciones educativas encontraran que lo más importante es el ser, conjuntamente con el hacer, sentirían que es más pertinente esa educación, que es una educación para la vida y no solamente una educación o para el trabajo o incluso alejada del trabajo. Que hay un divorcio hoy en día incluso entre lo que aprendemos y lo que el trabajo mismo nos exige. Claro, hoy en día tenemos que aprender a aprender y aprender a desaprender. La formación, digamos que la educación tiene un papel protagónico en la formación del individuo. Y no solamente sobre la niñez, sino que nosotros estamos formando individuos para la vida o a lo largo del desarrollo de la vida. Tao, acá tengo una investigación muy interesante del 2011 de Allum y Dugbor y Henman, que plantean algo distinto a lo que comúnmente creemos. ¿Qué creemos comúnmente? Que la gente nace con un conjunto de capacidades, y lo que nos dicen estos investigadores en el 2011 es que las capacidades socioemocionales son maleables, es decir, son como plastilina, se puede trabajar. Y ellos dicen que existe una mentalidad fija, que es aquella que cree que no es posible cambiar, y una mentalidad creciente, que cree que es posible la transformación. ¿Tú qué sabes de esa investigación? Y esto lo va a conectar con una pregunta que se hacía en la encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos preguntaban sobre qué capacidades o habilidades que no tienen quisieran tener. Y los habitantes respondieron: comunicación efectiva, persuasión y habilidades digitales. Y cuando se les preguntó que por qué no poseían estas habilidades, manifestaban que era porque el sistema educativo no las proporcionaba o porque no nacían con ellas. O sea, la gente cree que se nace con capacidades. Hay gente que hoy en día piensa que se nacen con capacidades, con habilidades, y el desarrollo de las habilidades es en el proceso constante de formación del individuo. Entonces, digamos que con esta respuesta pues muestra dos escenarios. Entonces, una carencia de la formación del individuo desde la educación, y también digamos que una carencia de que el individuo está pensando de que se nace con habilidades, como si fuera un set predeterminado. Y lo que no tienen en cuenta o lo que la gente piensa es que no se pueden desarrollar a lo largo de la vida. Digamos entonces, Tao, para terminar, que el sistema educativo debe pasar de una mentalidad fija a una mentalidad creciente que permita el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Entonces, la mentalidad fija nos indica que ya el conocimiento está dado. La mentalidad creciente es que esa inteligencia o esas habilidades se desarrollan a lo largo de la formación del individuo. Y entonces estas dos perspectivas pues, nos lleva también a lograr el éxito en la vida. Es decir, el éxito, el esfuerzo, la perseverancia está más relacionado, está más influenciada por la inteligencia creciente, mientras que la mentalidad fija es, digamos, fallas en el aprendizaje, menor motivación, es todo esto. Gracias, Tao. Ya sabemos entonces, la mentalidad creciente es aquello a lo que ha de apuntarle el sistema educativo. Muchas gracias, Hermes. En Conscientemente Plus, en nuestra tercera sesión, estamos con una invitada muy especial, con Sol Marina Pineda. Bienvenida. Gracias, Hermes. Hemos visto ya a estas alturas la importancia de las capacidades socioemocionales en el sistema educativo, pero cómo este no está a la altura del reto del siglo XXI. Entonces nos tenemos que preguntar, Sol, y queremos preguntarte a ti, ¿qué está haciendo entonces la gente para capacitarse en este campo vital como son las capacidades socioemocionales? Mira, Hermes, los seres humanos y las personas obviamente de América Latina y América del Caribe estamos buscando con recursos propios
esos aprendizajes. Buscamos en donde estén brindando esta información, en talleres, en diplomados, en la información que haya, pero con recursos propios. Digamos que quien entendió Sol y tiene la posibilidad, lo hace con recursos propios, pero este es un continente sumamente pobre. Ahorita nos decía Tao García en la sesión 2 de este importante programa que hay una gran brecha de capacitación en habilidades socioemocionales. El Estado debería entrar ahí para que la gente no solamente lo haga con recursos propios. Sí, el Estado es muy ausente en manifestaciones, digámoslo así, o exigencias frente al sector de la educación. En América Latina y Centroamérica, a nivel educativo, no vemos en ningún pensum que se le potencialice a los niños desde su primera infancia las socioemociones. El Estado está negado, o sea, ahí no vemos por ninguna parte como recursos estatales. Busca y toca buscar a nivel personal y con recursos propios, como te dije anteriormente, buscar esta información. Cuando a uno como ser humano le llega un momento en la vida y le aparece aquí como ese clic en donde le dice, estoy en un quehacer, hacer, y no desde el ser, ahí es cuando empezamos a buscar o seminarios, o talleres, o diplomados. Mire, en toda parte se están vendiendo y se venden en las empresas con capacitaciones de cómo mejorar las relaciones interpersonales, cómo mejorar la producción, el nivel de ventas. O sea, a nivel empresarial hay mucha capacitación, pero es con un beneficio, o sea, un retro beneficio para la misma empresa. Pero hay personas que dicen, he adquirido o he aprendido a través de las charlas y de la información que me dan en la empresa en momentos específicos de cómo manejar mis emociones. Y personal, sí, claro, privado. Justamente en el primer bloque, Gabriel nos decía cómo las empresas están ya privilegiando las capacidades socioemocionales, como el trabajo en equipo, la creatividad, entre otras. Sol, y así como la iniciativa personal está para buscar la capacitación, también la iniciativa de empresas privadas que, por ejemplo, a través de plataformas virtuales, algunas gratuitas, sí, ofertan esa capacitación. Sí, Hermis. Ahora vemos en internet y en estas grandes plataformas hay mucha información y muy interesante, cosa que se está viendo hoy en día. Antes ni podíamos pensar siquiera en eso. Pero ahora hay mucha información a través de grandes plataformas, diplomados, la gente se capacita también a nivel del computador y de las diferentes plataformas que existen, muy específicas en temas de conferencias y de charlas, incluso en YouTube. Hay gente, o nosotros buscamos mucha información también por YouTube. Es simplemente no quedarnos ahí, sino como que empezar a verificar, a aprender, a autodisciplinarnos y empezar a gestionar todas estas emociones. Sol, pero ¿tú qué le dirías a esas personas que no se criaron en esta época digital ni el YouTube y que tienen como cierto resquemor y temor frente a las plataformas digitales? Estas plataformas educativas virtuales, que bien nos lo plantea, son clave para actualizarse, por ejemplo, en capacidades socioemocionales. ¿Tú qué le dirías a esa gente que le da miedo de capacitarse a través de internet? Que pierdan el miedo. Mira, hasta hace no más de 10 años eso era casi inimaginable. Es simplemente vencer el miedo, es empezar a aprender, o sea, a reaprender. Muchas veces necesitamos desaprender muchas cosas que nos han enseñado para el día a día y el qué hacer. Realmente, dentro de las estadísticas, es alarmante, diría yo, porque aceptan más los adultos, porque ya no se tienen que desplazar, tener grandes informaciones desde su lugar de trabajo a nivel de estas plataformas. Entonces se está viendo que muchas personas de 40, 45, 50 años están aprendiendo con plataformas digitales, tener y recibir toda esta información. Justamente aquí tengo un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del 2018, Sol, que plantea algo muy interesante. Y es que universidades como Harvard, Stanford
ofrecen cursos gratuitos muy importantes. Incluso nos dice que en el 2018 57 universidades de 11 países están ofreciendo cursos virtuales. Sí, Hermis. Ahora la educación virtual, la universidad se tiene que meter también en este avance tecnológico de este siglo XXI. Fue así. En los últimos 10 años estas grandes universidades tienen grandes plataformas educativas con programas muy definidos. He tenido conocidos que hacen una especialización a través de esas plataformas y viajan a Europa, porque han hecho eso en universidades de Europa, a presentar sus tesis, a hacer los puntos, pero es no tener miedo, es simplemente buscar, porque es que tenemos que vivir actualizándonos, Hermis, y realmente es actualizarnos también y no nos dé miedo buscar las emociones, las socioemociones, cómo es este compartir y este relacionar desde el ser, no quedarnos en la academia, y es la constante evolución. La constante evolución. Claro, Sol, es como esta cuarta revolución industrial nos exige no solamente en capacidades socioemocionales, sino que también nos da recursos para capacitarnos, como es en este caso la formación virtual. Sol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos permitido entender esta dimensión tan importante de capacitarse a través de las herramientas que ofrece la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias, Hermis, a ti. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta serie que tiene Conscientemente Plus, para que usted se dé cuenta de la importancia de las capacidades socioemocionales para la vida. Recuerda que el presente y el futuro depende de tus capacidades socioemocionales. Te esperamos en el próximo programa.